Los evasores de impuestos no solo se ocultan en los paraísos fiscales. Descubre los escondites inesperados de las grandes fortunas del mundo. No tienen armas, pero sí garras y colmillos, y viajan por todo el planeta. Las especies invasoras se multiplican y ponen en jaque a los ecosistemas. El ejército egipcio dice haber inventado una máquina mágica que acaba con el SIDA. Se la mostramos en nuestras genialidades memorables. ¿Cuál es el mejor lugar para perder la cartera? Le facilitamos la guía mundial de las ciudades más honestas. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Los paraísos siempre nos han fascinado. Desde siempre, desde tiempos remotos, nos hemos imaginado, hemos soñado con esos lugares maravillosos donde la felicidad es el estado permanente. Y sabemos cuáles son. El paraíso celestial, por ejemplo, donde los virtuosos gozan de una vida eterna, deleitable, de éxtasis permanente. O el mítico Shangri-La, un Edén escondido por ahí en el Tíbet. O por supuesto el paraíso terrenal, donde usted y yo podríamos estar ahora mismo muy tranquilamente si Adán y Eva no hubiesen caído en esas tentaciones que conocemos. Ahora bien, el hombre también ha sido capaz de crear sus propios paraísos en la tierra. Son paraísos menos románticos, pero mucho más prácticos. Son lugares, por ejemplo, donde las grandes fortunas pueden refugiarse para no pagar impuestos en sus países de origen. O donde se puede ocultar el dinero de los ojos de un socio o hasta de una esposa de la familia. O donde los grupos criminales pueden blanquear fortunas mal habidas. ¿Quiere saber cuáles son esos países? En el siguiente reportaje le voy a mostrar el nuevo mapa mundial del secreto financiero. Miren. Mayo de 2013. Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, es extraditado a Estados Unidos por desfalco y lavado de dinero. La Fiscalía norteamericana confirma lo que ya sabían los guatemaltecos. Durante su mandato, entre 2000 y 2004, Portillo se apropió de millones de dólares de las arcas públicas. Que un político latinoamericano se vea salpicado por la corrupción no es, por desgracia, sorprendente. Lo que sí sorprende, en este caso, es que Portillo no escondió el dinero robado en oscuros bancos del Caribe. Lo depositó en bancos serios de países desarrollados, como Estados Unidos, Francia, Suiza y Luxemburgo. Y es que mientras los países ricos denuncian los paraísos fiscales en pequeñas islas del trópico, al mismo tiempo participan en el oscuro entramado financiero internacional. Llevamos años hablando de acabar con los paraísos fiscales en el extranjero que permiten que las empresas se registren allí para no pagar impuestos en Estados Unidos. ¿Cómo? Con leyes que ofrecen a empresas e individuos algún nivel de secretismo en sus negocios. Y de eso se aprovechan políticos corruptos, carteles del narcotráfico o compañías que evaden impuestos en sus países. Estados Unidos, por ejemplo, es un refugio fiscal para las grandes fortunas de América Latina. Y hasta la City de Londres llegan capitales procedentes de Rusia, África o Asia. Todo ocurre de manera rápida, legal y fácil, como lo explica Raymond Baker, presidente de la Organización de Investigación Integridad Financiera Global en Washington, D.C. Puedes establecer un refugio fiscal sin moverte de tu oficina, haciéndolo por Internet. Basta una tarjeta de crédito como pago de las tasas de registro y te mandan la documentación que te convierte en propietario de esa entidad antes de que acabe el día. Los paraísos fiscales nacen en los años 20. Son países que ofrecen secreto bancario como Suiza o Panamá. Con la expansión de la banca, el sistema financiero offshore se extiende y se vuelve más complejo. Para combatir la evasión de impuestos y el lavado de dinero, organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial elaboran listas negras de paraísos fiscales, pero en ellas aparecen solamente los peces pequeños, mientras el papel de los peces gordos, es decir, las grandes economías mundiales, permanece oculto. La Red de Justicia Fiscal, una organización independiente, ha querido descubrir el verdadero mapa mundial de los escondites de dinero.
Para ello ha elaborado el índice de secreto financiero, que usa indicadores como la protección a los impuestos o la falta de comunicación entre los bancos. El resultado tiene poco que ver con el clásico estereotipo de paraísos fiscales llenos de palmeras, sol y mar. Encabezan el ranking los sospechosos habituales: Suiza, Luxemburgo y Hong Kong, países ricos pero reconocidos por su afición a los dineros clandestinos. Pero entre los 20 primeros de la lista aparecen caras nuevas, como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón y Austria. Y aunque el Reino Unido está en el puesto 21, si se combina con sus territorios de ultramar, como las Islas Caimán, Bermuda y las Islas Vírgenes, salta al primer lugar entre los amigos de las fortunas oscuras. Los paraísos fiscales pueden parecer un asunto solo de millonarios, pero no es así. Según algunos cálculos, custodian una cuarta parte de la riqueza mundial. Efecto Naim visitó la oficina de Carl Levin, senador demócrata de Estados Unidos que lleva años impulsando reformas políticas para combatir la falta de transparencia financiera. Los paraísos fiscales se llevan los ingresos que deberían ir al gobierno. Eso quiere decir que la gente promedio tiene que pagar la diferencia en impuestos perdidos porque las grandes corporaciones no los pagan. Si no lo hacen, pierden servicios financiados por los impuestos como educación, carreteras, el medio ambiente y otros programas importantes. Nos cuenta las maniobras de una conocida multinacional para evitar pagar impuestos. Apple creó 3 compañías en Irlanda y esas compañías absorbieron una gran cantidad de los ingresos que normalmente deberían haber pagado impuestos en Estados Unidos. Esas empresas no pagan impuestos en Irlanda, no pagan impuestos en ninguna parte. La mayoría de esas prácticas son perfectamente legales. Existe toda una industria de abogados, banqueros y contadores que las promueven. Y hay incluso políticos que las defienden. Me ofende que un gobierno de $4 billones acose, intimide y fastidie a una de las mejores historias de éxito empresarial de Estados Unidos. Díganme el nombre de un solo político aquí que no busque maneras de minimizar sus impuestos de manera legal. ¿Qué ha hecho Apple que sea ilegal? Pero además de privar a los países de importantes ingresos fiscales que podrían destinarse a infraestructura o programas sociales, el secretismo financiero facilita la fuga de capitales de los países en desarrollo. Nosotros calculamos que más o menos $1 billón de dinero ilícito se fuga de los países en desarrollo. Calculamos que 30 o 40% se va a paraísos fiscales. Creemos que esa fuga de $1 billón anual es la condición económica que más daño le hace a los países en desarrollo. $1 billón es una cifra difícil de imaginar, pero que supera con creces toda la deuda externa del continente africano. Y esos cálculos no incluyen otros costos del secretismo financiero, como la impunidad de poderosas redes criminales, la distorsión de los mercados y la mayor desigualdad económica mundial. Los expertos están de acuerdo. La solución es más transparencia. Pero falta aún mucha voluntad política para lograr reformas de fondo. Lo cierto es que esconderle el dinero a los ricos, a los malos y a los corruptos sigue siendo mucho mejor negocio que tratar de exponerlos. Resulta evidente que la lucha contra el secreto financiero exige un enfoque muy distinto del que le hemos dado hasta ahora. Y eso implica más honestidad por parte de las principales potencias económicas, implica menos hipocresía, implica no seguir denunciando a otros países cuando en el patio trasero de esas potencias económicas existen todo tipo de prácticas irregulares que permiten el lavado de dinero. Pero sobre todo implica abandonar la exhortación, la denuncia, los discursos y crear leyes, reglas que acaben con la impunidad, que aumenten la transparencia. No hay nada que limpie más un sistema que tener la luz, tener más visibilidad, que se sepa lo que está pasando. Eso es lo que va a acabar con el lavado de dinero. Y al regreso hay especies invasivas que están yendo de un continente a otro dentro de los sistemas de transporte que hemos desarrollado y que tanto ayudan a la globalización. Este es un nuevo ángulo que les va a parecer muy interesante. No se vayan.